Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad le doy la bienvenida a los estudiantes de segundo año de secundaria para darle continuidad a las clases de ciencia y tecnología. Como lo pueden observar en la diapositiva, hoy vamos a trabajar con el sistema nervioso de los animales. Hoy vamos a conocer ese sistema nervioso de cada uno de ellos. Bueno, lo más importante es reconocer y seguir la metodología de cada una de las clases. Nosotros tenemos clases consecutivas, como se los he venido diciendo. Hoy es la clase número 19 de CTA. Deberíamos de tener hoy anotadito en nuestro cuaderno el título y la fecha, 1 de julio, ¿verdad que sí? Hoy es el primer día del mes de julio, entonces deberíamos de tener nosotros en nuestro cuaderno anotado nuestra fecha y nuestro título, ¿ok? Siempre tienen que tener fecha y título al iniciar la clase, es lo más importante de un inicio, ¿verdad? Y bueno, mientras vayamos avanzando nuestro desarrollo para ir fortaleciendo más la clase. Recuerden que estas clases son consecutivas y una tiene que ver con la otra. Les recomiendo no perderse una clase más, ¿ok? Para aquellas personas que de pronto se están quedando dormidos. Es importante que asistan a la clase. Sin más preámbulo, entonces veamos lo que es el sistema nervioso en los animales. El sistema nervioso es una red de tejidos de origen ectodérmico en los animales. Diblásticos y triblásticos, cuya unidad básica son las neuronas. Su principal función es de captar y procesar rápidamente las señales, ejerciendo control y coordinación sobre los demás órganos, para lograr una oportuna y eficaz interacción con el medio ambiente cambiante. Entonces ya sabemos que el sistema nervioso es el que le envía la señal acá está, en este dibujito que tenemos al lado, podemos observar que es especie de un gatito, ¿verdad que sí? De un animal, obviamente, vertebrado, que nos muestra cómo las funciones amplían desde su cerebro y empiezan a procesar señales para las demás partes del cuerpo. Los movimientos y todos los reflejos y todo lo que pueda ser capaz de obtener ese animal, lo va a obtener por medio de esos principales nervios del sistema nervioso que le generan los movimientos, ¿ok? Entonces, aunque las esponjas carecen de sistema nervioso, se ha descubierto que estas ya contaban con los ladrillos genéticos que más tarde dieron lugar al mismo. Es decir, muchos de los componentes genéticos que dan lugar a la sinapsis nerviosa están presentes en las esponjas. Esto tras la evidencia demostrada por la secuenciación del genoma de la esponja que obviamente tenemos, ¿no? Por otro lado, el estudio genético realizado por Casey Dunn en el año 2008 se considera un nudo a los triblásticos y en otro nudo en los cenarios y los poríferos, dentro de un gran grupo de hermanos de los ¿de dónde estoy? De los ctenóforos. De forma que durante la evolución de las esponjas mostraron una serie de reversiones hacia la simplicidad, lo que implicaría que el sistema nervioso se inventó una sola vez y el antepasado metazo común fue más complejo, o hasta en 3 ocasiones si ese antepasado haya sido más simple, en una suerte de convergencia evolutiva entre estos tres en los animales triblásticos y bilaterales. Un grupo monofilético, existen 2 tipos de planes corporales llamados protostomos y deuterostomos, que poseen a su vez 3 tipos de disposiciones sistemas nerviosos, siendo estos los cicloneuros y los hiponeuros y los epineuros, ¿ok? Estos son los 3 principales. Veamos entonces los animales diblásticos, ¿ok? Vamos a ver cuáles son estos. Los animales diblásticos o radiados agrupan parifélica que engloba tanto escenarios como a los ctenóforos. Normalmente cuentan con una red de plexos sectedérmicos sin un centro nervioso aparente, pero algunas especies ya presentan condensados nervios en un fenómeno que se entiende como el primer intento evolutivo para conformar un sistema nervioso central. Entonces, bueno, ya vemos que estos que están acá no poseen sino
lo escuchado, ¿verdad? Los cnidarios, la organización básica del sistema nervioso en los cnidarios es una red nerviosa difusa, pero en algunas especies se muestran condensados longitudinales como el axón gigante. En el tallo de algunos sifonoros, mientras que en otros muestran condensados circulares como los anillos en las hidromedusas, semejando distribuciones vistas de los cicloneuros. En estas, las neuronas fotorreceptoras del ocelo se encuentran en la base de los tentáculos marginales y son inervados por tractos nerviosos del anillo nervioso externo, en donde se integra y transmite la información hacia las neuronas motoras del anillo nervioso interno. O sea que estas empiezan por los deditos, ¿verdad que sí? Por los tentáculos. El arco reflejo en los escenarios se encuentra integrado por células multifuncionales que juegan tanto un papel sensorio-motor como en el de interneuronas. Sin embargo, también existen células que tienen una u otra función por separado. Importante saberlo. En este tipo de animales, no sé, ctenóforos, tenemos lo que cuentan con una red de plexos que tienden a condensarse en forma de anillo, en torno a la región bucal, así como estructuras tales como las hileras de peine, faringe, tentáculo y que sí existe, y el complejo sensorial alejado de la región bucal. Esto es los ctenóforos, ¿no? El órgano sensorial más característico es el órgano aboral, colocado en el extremo opuesto a la boca. Para los fotorreceptores se cree que poseen láminas que están compuestas de 4 grupos radiales, compuestos de membranas de 12 cilios cada una, en un patrón de 9+0, en contraposición al patrón 9+2 visto en los hilos no fotorreceptores. En algunas especies, en lugar de poseer microvellosidades en los hilos se convierten en placas de forma similar a los receptores de algunos moluscos y vertebrados. Sin embargo, es motivo de controversia si estos detectan o no la luz. Los animales protóstomos que son triblásticos, como las plantelmitos, moluscos y artrópodos, cuentan con un sistema nervioso hiponeuro, es decir, es un sistema formado por ganglios cerebrales y cordones nerviosos ventrales. Los ganglios que forman el cerebro se sitúan alrededor del esófago con conectivos periofángicos, que los unen a las cadenas nerviosas que recorren ventralmente el cuerpo del animal en posición inferior respecto al tubo digestivo. Tal modelo de plan corporal queda dispuesto de esta forma cuando en la glándula acontece un proceso embriológico llamado gastrorrafia. ¿Okay? Los plantelmitos, aunque ya presentan las primeras características del sistema nervioso hiponeuro, este aún es más difuso. Presentan ya un mayor conglomerado de células nerviosas en la región anterior, dando primer indicio de cefalización en el reino animal. Estos ganglios cerebroides se continúan con los 2 cordones nerviosos característicos de la hiponeuro, llamados cadenas ganglionares, de las que a su vez parecen ramas formando una red ganglionar, patrón en escalera. Asimismo, en la región anterior suelen encontrar o contar con la presencia de fotorreceptores llamados ocelos. Los nematodos en gusanos redondos o nematodos, el sistema nervioso generalmente consta de anillo nervioso perifaríngeo, de donde parten 2 o 6 cordones laterales, un cordón ventral y otro dorsal. Acá podemos observar los anelidos.
En los gusanos segmentados o anélidos, los ganglios cerebroides son más desarrollados que en los platelmintos y nematodos. En la lombriz de tierra, el sistema nervioso se encuentra formado por un par de ganglios cerebroides reunidos en torno a la faringe, a la altura del tercer segmento, y funcionan como un cerebro. Acá lo podemos observar en la cabecita donde está, podemos observar lo que acabamos de decir. De este centro parten nervios a cada lado de la faringe, fundiéndose por debajo del tubo digestivo. Así se forma un ganglio subesofágico, del cual parten un cordón nervioso ventral, emitiendo colaterales en su recorrido a la parte superior del cuerpo para controlar los músculos de cada segmento. Los artrópodos, el sistema nervioso de los insectos, son animales metaméricos en donde cada segmento aparece un par de ganglios de posición más o menos ventrolateral, con los dos ganglios de un par soldados o unidos por una comisura transversal y los demás pares consecutivos unidos por nervios conectivos. En los artrópodos, el sistema nervioso central posee una estructura caracterizada por dos cordones nerviosos longitudinales que recorren la parte ventral del cuerpo, con un par de ganglios por metamero y unidos transversalmente por comisuras. No obstante, se producen procesos de concentración de ganglios debido a la formación de tallos. El sistema nervioso de los insectos, que es el cerebro o sin cerebro, normalmente está formado por tres pares de ganglios que se asocian correspondientes al procefalón. Se pueden diferenciar en tres regiones. El protocerebro es el resultado de la fusión entre el ganglio impar del arquicerebro dependiente del acron y el par ganglios del prosocerebro es preoral. El protocerebro posee las estructuras relacionadas con el ojo compuesto, ocelo y el sistema endocrino. Lóbulos prefrontales. Es una amplia región de la zona media del protocerebro donde se diferencian grupos de neuronas que constituyen las intervalas. Están relacionados con los ocelos y con el complejo endocrino. También se diferencia el cuerpo central y los cuerpos pedunculados o fungiformes. Estos dos centros son de asociación y están muy desarrollados en los insectos sociales. Van a regir en ellos la conducta de la colonia y el gregarismo de la misma. El sistema nervioso simpático o vegetativo, las neuronas sensitivas y motoras se forman ganglios y que sitúan sobre las paredes del estómago, del estomodeo, perdón. Este sistema está relacionado con el sistema nervioso central y con el sistema endocrino. En el sistema nervioso simpático se diferencian dos pares: sistema simpático estomatogástrico, que siempre existe, es de forma diversa, está formado por ganglios impares unidos entre sí por nervios recurrentes. Tiene como función la regulación de los procesos de eglución y los movimientos parasintálticos del tubo digestivo. Regula también los latidos cardíacos. El sistema simpático terminal o caudal puede no existir y es también impar, y está ligado a los últimos ganglios de la cadena de nerviosa ganglionar ventral. Tiene como función la de inervar el protodeo, actuar en procesos reproductores de puesta de huevos y transferencia de esperma, y también regula los latidos de los estigmas de los últimos segmentos del abdomen, ¿ok? Los moluscos, tenemos en el sistema nervioso de los moluscos que son los fotroscosos no segmentados.
Se pueden distinguir dos tipos de distribución, ya sea antiguos o más reciente aparición en la escala evolutiva. Los moluscos primitivos, el primer grupo está formado por aquellas especies más antiguas del filo que poseen un sistema nervioso acordonado, unido por puentes transversales como los monoplacóforos o caudofoveados. Los monoplacóforos muestran un patrón que aún recuerda rasgos presentes en la metameridación de los protosmos. Los moluscos evolucionados, este segundo grupo, está formado por moluscos más modernos, que abandonaron por completo cualquier rasgo metamérico para constituir de lleno el sistema nervioso de tipo ganglionar, como sucede en el caso de los bivalvos, gastroenterópodos y cefalópodos. En los bivalvos, debido a la carencia de segmentación y su simplicidad, tienen un par de ganglios importantes en cada una de las regiones cefálica, pedial y visceral, en cual están unidos por comisuras. Y los gastroenterópodos en general cuentan con un par ganglionar bucal para innervar la radula, un par de ganglios cerebroides y pedio formado por un anillo perisofágico en conjunto con los ganglios pleurales, del que parten conectivos hacia los ganglios viscerales y parientales de forma cruzada debido a una torsión de 180 grados. Los cefalópodos cuentan también con un par ganglionar bucal para innervar la radula y tentáculo, pero los ganglios cerebroides, pedios y pleurales, que forman un simple anillo con los gastroenterópodos, es el cefalópodo. Se encuentran funciones alrededor del esófago para conformar un cerebro al que John Z dividió en masas supraofágica y subesofágica para sus estudios. Tanto la masa supraesofágica como la subesofágica están unidas literalmente por los lóbulos basales y los lóbulos magnocelulares dorsales. La genética conductal animal, muchos de los estudios que hoy sabemos acerca de la genética conductual provienen de los estudios realizados con animales, obviamente, ¿no? Los ratones son sujetos favoritos porque se reproducen con rapidez y tienen patrones de conducta relativamente complejos. En los estudios de cepas familiares cercanos, como los hermanos, se cruzan intensivamente a lo largo de muchas generaciones para crear cepas de animales que sean genéticamente similares entre sí y diferentes de otras cepas. Cuando los animales de diferentes cepas son criados juntos en el mismo ambiente, las diferencias entre ellos se reflejan en gran medida diferencias genéticas en cepas. De este modo, se ha desarrollado que la herencia influye en el desempeño de las tareas de aprendizaje, al igual que en el sentido del olfato y en la susceptibilidad a las convulsiones. ¿Okay? Bueno, esta clase de hoy ha sido una clase bastante entretenida, ya que hemos aprendido acerca de cómo se controlan estos animales, ¿no? Estos animales, obviamente, en la mayoría de ellos tienen células y tienen determinaciones nerviosas que los hacen enfrentarse o adaptarse al medio y poder tener los reflejos. Y de alguna manera lo acabamos de estudiar, aunque las palabras son un poquito complicadas de pronto de captar a la primera, y en el texto nosotros podemos observar que cada uno de estos animales conforma una parte cerebral muy importante y que los ayuda a permanecer activos en el medio que se presentan, ¿ok? Porque recordamos que de ellos depende su supervivencia y su alimentación y cualquier método de conducta en el planeta. De eso depende, de su condición. Si ellos no pudieran tener movimientos o de alguna manera, como lo hablábamos al principio de las esponjas de mar,
que decían que no tenían, por algunos estudios que habían hecho atrasados, que no tenían cerebro o que no podían tener movimiento o algo así, no supiéramos más, ¿no?, acerca del tema. Y bueno, y obviamente con respecto a estos que son vertebrados y los invertebrados que acabamos de estudiar también, con los gastroenterópodos, los celópodos, todo lo que acabamos de estudiar, nos damos cuenta de que cada uno tiene su condición y que cada uno maneja la función de acuerdo para poder mover su musculatura, para poder mover sus extremidades y bueno, y obviamente lo que vamos a decir, para poder sobrevivir en el medio que se rodea. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado y que hayamos podido aprender un poco más acerca del tema del día de hoy. Bendiciones para ustedes.